Mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. 3 muertos, casas inundadas, carros arrastrados y muros derribados. Esta es la imagen de lo que ha dejado estas lluvias torrenciales en España, en Alicante, en Valencia, pero que también arrecian en Murcia y Almería. 40 personas han sido rescatadas, 150 evacuadas por la crecida del río en Ontinyent. Estas son las imágenes de una jornada en la que la denominada gota fría ha causado numerosos daños, también destrozos, en toda el área mediterránea. Gracias por su compañía aquí en la mañana de NTN 24. Soy Ruth del Salto. Un gusto estar con ustedes durante esta hora y media de la actualización de las noticias internacionales. Vamos a la mañana con 7 minutos en Colombia. Cientos de madres en este país continúan exigiendo justicia tras denunciar la desaparición forzada de sus hijos en los últimos años. Aseguran que sus seres queridos fueron reclutados bajo engaños, promesas de empleo. Además, estos jóvenes, tiempo después, aparecieron asesinados. Sus cuerpos fueron presentados por el ejército como guerrilleros abatidos en combate. Estos casos, después de investigaciones, fueron conocidos en Colombia como los denominados falsos positivos. Según cuentan estas madres, muchos de los fallecidos fueron sepultados, pero debido a que los casos se encuentran en investigación judicial todavía, otros cuerpos no pueden moverse o incinerarse, por lo que sus familiares deben, además del dolor de cargar con un familiar muerto, pagar el arriendo de un espacio en donde se encuentran. A este drama que viven las madres, en su mayoría de bajos recursos económicos, denuncian que tienen deudas millonarias. Lágrimas. Está con nosotros aquí en la mañana de NTN 24 Blanca Nubia Monroy. Ella es madre de Julián Monroy. Es miembro de la Fundación Madres Ejecuciones Extrajudiciales, Soacha y Bogotá. Gracias por estar con nosotros, doña Blanca, aquí en la mañana de NTN 24. Muy buenos días. Gracias por esta invitación. Primero que la conocí acá dentro, tras bastidores, antes de salir de cámara, y no me imagino el dolor que debe sentir usted. Aunque han pasado ya algunos años, su hijo tenía apenas 19 años cuando desapareció y después usted se enteró que estaba muerto. ¿Cuál es el caso suyo brevemente para reseñarlo, aunque en Colombia su caso es conocido? Bueno, el caso mío, mi hijo desapareció el día 2 de marzo del 2008, fue asesinado el 3 de marzo del 2008. En el momento que él desapareció, entramos con mi esposo en una odisea de la búsqueda. Creo que fui una de las primeras madres que recibieron la denuncia de la desaparición de él en la Fiscalía de Soacha. Luego nos dijeron que estuviéramos pendientes, que ellos nos avisaban, pero duraron 6 meses. ¿Y cuando le avisaron, qué le dijeron? Yo supe porque empezaron noticias, comentarios en el barrio de que los muchachos que estaban desaparecidos en Soacha estaban apareciendo muertos en Bucaramanga. En ese momento yo no tenía idea de que habían más jóvenes desaparecidos. Entonces, a raíz de eso, yo me dirigí a Medicina Legal, pues ya habíamos puesto la denuncia de la desaparición de él. Fui a Medicina Legal y efectivamente allí me dijeron de que sí, que había una cantidad de muchachos, pero que en ese momento no me mostraban la foto de Julián porque no lo tenían, que regresara al día siguiente. Al día siguiente regresé y sí, efectivamente, prendieron un computador y en este computador mostraron el tatuaje que él tenía en su brazo izquierdo y a raíz de eso yo supe que mi hijo era muerto. Y estaba enterrado en una fosa común en Ocaña. La justicia determinó que su hijo precisamente había sido entregado por otro joven a los militares y que apareció muerto y fue uno de los tantos denominados, como estos miles de casos que se saben en Colombia, falsos positivos. Hace 11 años usted estuvo aquí en el programa La Noche de NTN 24
El crimen que cometieron con su hijo, doña Blanca, fue a partir de eso, años después, creada una herramienta legal para que los asesinatos, como los de su hijo, otros de estas personas, estos militares que estaban involucrados, pues tengan estos recursos para no pagar las penas o responder por estos crímenes que cometieron. Estoy hablando de los militares que se acogieron a la Jurisdicción Especial para la Paz, luego de haber sido procesados penalmente por los denominados falsos positivos. ¿Qué opinión tiene usted como madre de esta posibilidad legal que ahora se usa para no pagar cárcel por este crimen que cometieron y quedar prácticamente en impunidad? Bueno, pues la verdad hay un inconformismo entre nosotras las madres, porque esto es es una impunidad, donde hay un militar que supuestamente no va a decir la verdad, le van a dar 20 años de cárcel. Hay posibilidad y hay derecho de que una persona que mató a otra persona o a otras personas tenga 20 años de cárcel. Una persona que va a decir la verdad, supuestamente la verdad, cosa que no está sucediendo, porque no están diciendo la verdad como nosotras queremos que la digan, van a pagar 8 años. No es justo. Una persona, si ya está detenida, en el caso de los militares que ya condenaron, ya ellos están en libertad, ya salieron. O sea, no van a pagar nada. Exactamente. Entonces, hay una impunidad muy grande. Hay una de nosotras, de las madres, que queremos saber qué fue lo que pasó, quién dio la orden para asesinar a estos muchachos. ¿De dónde? Ahorita nos estamos dando cuenta que hay una cantidad de... O sea, están investigando los batallones donde pasaron todo esto, donde ellos probablemente unos digan una verdad, otros no la dicen o la dicen a media. Allí están encubriendo otras personas que ellos no quieren decir de que estén implicados en la muerte de estos muchachos. Entonces, la verdad que nosotros estamos viendo es una verdad media, una verdad que nosotros no nos sentimos tranquilas con esa verdad. Doña Blanca, además de todo el dolor y de la frustración que pueden sentir ustedes, si uno siendo ajeno a su circunstancia puede palpar el dolor y también estas injusticias que se dan con todo lo que usted nos relata. Cuéntenos un poco sobre estas deudas millonarias que ustedes tienen. Están denunciando madres de estos chicos que han sido ejecutados, que tienen que pagar. ¿Pagar qué? Pagar el tiempo que tenemos. Por ejemplo, en el caso mío, la Alcaldía Mayor de Bogotá pagó el sepelio de mi hijo, los 4 años, se cumplieron los 4 años, y de ahí para acá no hemos podido pagar un peso. Entonces, él cumplió los 4 años y de ahí para acá nosotros no hemos podido, porque es que no tenemos dinero. Ahorita la deuda que nosotros llevamos ya es casi 2 millones de pesos. No tenemos, yo trabajo por día, mi esposo trabajaba manejando una camioneta, ganando un sueldo para pagar un arriendo, para lo que se necesita en la casa. Yo trabajo 3, 4 días en la semana, donde me gano 40, 30, 32 mil pesos. Yo trabajo haciendo aseo en un edificio, luego salgo de ahí, me voy a trabajar medio tiempo a otro lado. Entonces el dinero que nosotros nos ganamos no nos alcanza para pagar esta deuda. ¿Ustedes han tenido algún contacto con el gobierno actual, sabiendo que esta es una situación que se manejó como una situación de Estado? Con el gobierno de Iván Duque, para decir, bueno, nosotros tenemos este problema, podríamos hacer algo para que ustedes traten de solventar en algo esta deuda que tenemos, las madres, de los denominados falsos positivos? Bueno, en este momento habemos algunas de las madres que hemos dicho, vamos a mandarle una carta al señor presidente que nos escuche, que se reúne con nosotras y que nos dé una absorbencia económica, porque nosotras como madres estamos en una situación económica. Bueno, no hemos hecho la carta, hemos estado bastante ocupadas, pero sí hemos tenido ese deseo de mandarle un comunicado al señor presidente que se reúna con nosotros. Nos hemos reunido con la Fiscalía. Han habido muchas organizaciones que se han arrimado a nosotros, que nos van a colaborar, que nos van a ayudar, pero solo han sido palabras.
todas las madres, todas nosotras, estamos debiendo en los cementerios. Y la preocupación que nosotros tenemos es, en cualquier momento a nosotros nos dicen, bueno, usted puede sacar a su hijo, pero tenemos que pagar esa deuda. Si no tenemos para pagar esa deuda, nos van a sacar a nuestros hijos y nos los van a llevar a dónde no sabemos. Claro. Entonces, es una preocupación bastante grande para las madres de Mapapo. Doña Blanca, gracias por haber estado con nosotros aquí en el Canal de las Américas. Vamos a darle seguimiento, como lo hemos hecho desde el día 1, que usted se acercó con nosotros a denunciar, como lo digo en el programa La Noche, hace 11 años atrás, y junto a ustedes siempre. Blanca Nubia Monroy, madre de Julián Monroy, uno de los denominados falsos positivos en Colombia. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por tenernos en cuenta. El gobierno de la ciudad de Nueva York está dando un nuevo estímulo a esta estrategia presentada para la protección de la comunidad inmigrante. Cerca de 20 millones de dólares han sido asignados para un fondo de asistencia legal que provee servicios gratuitos a estos indocumentados. La comunidad latina, recordemos, es una de las principales beneficiadas del denominado Proyecto de Unión Familiar. Enseguida, Alejandro Rincón nos amplía. Alejandro, un buen día para ti. Buen viernes. Hola, feliz viernes para todos. Este anuncio hecho por el Cuerpo Legislativo de la Ciudad de Nueva York sucede en un importante contexto. Ahora mismo los operativos de la Policía Migratoria, conocida como ICE, siguen activos por toda la Unión Americana, aun cuando la Gran Manzana se autodenomina como un santuario para inmigrantes indocumentados, pues la realidad es que este punto del noreste de los Estados Unidos no se escapa a la acción de estas autoridades. Es justo por esta razón que el principal cuerpo legislativo de la ciudad de Nueva York emprende esta nueva causa: financiar, dar un mayor músculo financiero al denominado Proyecto de Unificación Familiar para Inmigrantes del Estado de Nueva York, a través del cual se ofrecen servicios completamente gratuitos, en particular a las personas sin papeles. Esto con el objetivo esencial de que puedan pelear sus casos ante los tribunales de inmigración y no ser separados de sus familias. De acuerdo con el anuncio hecho por el presidente del Consejo Legislativo de esta ciudad, se invertirán 16 millones de dólares adicionales para este proyecto, pues con ese objetivo de seguir brindando espacios adicionales de protección a la comunidad inmigrante considerada que está bajo ataque de la administración Trump. En las siguientes declaraciones van a ver ustedes parte del racional del argumento presentado por la presidencia del Consejo Legislativo de la Ciudad de Nueva York sobre por qué este tipo de programa funciona. Si un migrante detenido está representado por un defensor, tiene una especie de tener éxito de un casi 49%, pero si un detenido, como suele pasar, no tiene un defensor, solamente el 4% de posibilidades de que no pase nada con él. Así que necesitamos que estos servicios legales y las organizaciones continúen trabajando cada día. Y nosotros hemos visto eso. La máquina de deportación es una idea que vino de Trump. Esto es una idea que ha estado viva en el gobierno federal durante mucho tiempo porque el sistema federal está roto. Corey Johnson, el presidente del Cuerpo Legislativo de la Ciudad de Nueva York, a quienes ustedes acaban de escuchar, recuerda que actualmente bajo su administración ha tenido una importante inversión en este campo en particular de protección a la comunidad inmigrante. Con estos 16 millones de dólares adicionales asciende a por lo menos unos 30 millones de dólares el total de recursos que invierte ahora mismo el gobierno de la Ciudad de Nueva York para proteger a los inmigrantes. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Gracias, Alejandro, por tu reporte. Vamos ahora a Florida, donde en este estado han hallado el cuerpo de un hombre que estaba reportado como desaparecido desde hace más de 2 décadas. Y la noticia es que lo hicieron de una manera poco esperada. La historia enseguida con Paola Serna desde Miami. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bien, William Mout, un hombre de 40 años, hace 22 años, en el 1997, en el mes de noviembre, realizó la última llamada a su novia en Lantana, asegurándole que iba en camino a la residencia. Sin embargo, esto no ocurrió. Nunca más se volvió a saber de este hombre hasta esta semana, cuando una persona que se encontraba navegando a través del sistema de mapas de Google
vio algo parecido a un vehículo dentro de un lago. Llamó a las autoridades y allí se dio cuenta o se dieron cuenta que efectivamente había un vehículo dentro de un lago aquí en el sur de la Florida. Lo removieron, esto en la localidad de Wellington. Removieron el vehículo a las autoridades y allí encontraron el cuerpo de este hombre de 40 años que había sido reportado como desaparecido. De acuerdo a la última información, el hombre salió de un club nocturno. Los reportes indican que el hombre no se encontraba embriagado, sin embargo cayó pues en uno de estos lagos y apenas hasta ahora, 22 años después, se pudo esclarecer lo que había ocurrido con esta persona que se había reportado desaparecida durante tantos años. Parece una historia de esas de detectives y por supuesto en la localidad esto ha generado pues muchas reacciones por parte de los habitantes de la ciudad de Wellington. Es algo que ocurre aquí en Florida con tantos canales, los autos suelen estrellarse. Sin embargo, son hallados casi de forma inmediata. Este es un caso, digamos, poco tradicional y la buena noticia, si se puede decir así, es que por lo menos esta familia ya pudo encontrar a su familiar que estaba reportado desaparecido. En la información desde Miami, Paola Serna, continúen ustedes con más información. Buenos días. Buen día, Paola, gracias por tu reporte. Vamos aquí a hacer la primera pausa. Vamos a continuar con más del programa La Mañana de NTN 24 para hablar de la situación de argentinos de bajos recursos y que no cuentan con los ingresos, según dicen, para cubrir necesidades básicas. Se los ha visto en restaurantes populares como una oportunidad para conseguir alimentos en medio de la crisis que afecta a todo el país. La Villa 2124, un barrio marginal del sur de Buenos Aires. Aquí Dagna Aiba cocina de lunes a viernes en su casa para proveer un plato de comida a 200 personas de las decenas de miles que habitan el lugar y que encuentran aquí una oportunidad de alimentación ante una crisis económica que ya les impide cubrir las necesidades más básicas. Ver que no podemos llegar a fin de mes, ver que no podemos tener un plato de comida y comer en una mesa, en familia, como debería ser. Y es triste también ir a pedir comida. Creo que para un ser humano es lo más bajo que podés pasar. Argentina es uno de los 3 países latinoamericanos junto a Venezuela y Guatemala donde el hambre aumentó más en 2018. La población nacional clama en las calles la declaratoria de emergencia alimentaria en medio de una creciente inflación. La canasta básica de alimentos cuesta 57% más que en julio de 2018, muy superior al aumento de salarios. Pero aquí nadie habla de la cotización de las divisas o los indicadores financieros del país. Las preocupaciones son mucho más personales. Yo no me manejo en dólar ni me interesa porque la realidad mía. Sí, tengo otras prioridades, ¿entendés? Mi salud, nada, el bienestar de mi familia y nada más. No puedo estar pensando en el debate, en las empresas que se fugaron, que no se fugaron. Tampoco hay medios que hablen de eso, explicando a la población cuál es la importancia de eso. Hay que saldar el día a día, el comer todos los días. El gobierno de la ciudad envía al lugar 160 raciones, pero estas mujeres se arreglan para alargarlas y convertirlas en 200. El presidente liberal Mauricio Macri había prometido alcanzar la pobreza cero, pero según datos oficiales, en 2018 el 32% de la población estaba en la pobreza. Y el gobierno admite que al igual que el desempleo, crecerá este año por efecto de la aceleración de la inflación ligada a la depreciación del peso en medio de la recesión. Dagna mantiene la frente en alto y asegura que aunque será difícil, los pobres saldrán adelante como lo han hecho históricamente. Vamos a hablar ahora de la crisis carcelaria en Venezuela que se agrava con el hacinamiento que hay en los centros de detención de todo el país. Los motines, las fugas de los presos se ha vuelto en algo recurrente. En el transcurso de esta semana, por ejemplo, 61 detenidos se han escapado en 2 sedes policiales en la ciudad de Caracas. Solo la mitad ha podido ser recapturada. Vamos con esta noticia con Oliver Fernández desde la capital venezolana. Oliver, buen viernes para ti. Un buen viernes para ti también, Ruth, y para nuestros televidentes. Así es,
estas personas que se escaparon de esta cárcel preventiva en la ciudad capital ha traído como consecuencia la zozobra de los vecinos de la urbanización Boleíta acá en Caracas y por supuesto de la Gran Caracas. Vale destacar que solo la mitad de estas personas fueron recapturadas por los cuerpos de seguridad. Sin embargo, ellos protestaron este jueves para llamar la atención del régimen de Nicolás Maduro, porque lo que más preocupa es precisamente los centros de reclusión preventiva que fueron concebidos para alta rotación de delitos mínimos y que las personas, por supuesto, fueran trasladadas a los centros de reclusión que existen en todo el país. Sin embargo, es importante resaltar que estos centros de reclusión preventiva están abarrotados. Es decir, por ejemplo, hay sitios o lugares que fueron construidos para aproximadamente unas 500 personas y hay 3.000. Por ejemplo, deberían estar allí 48 a 72 horas, incluso tienen hasta 3 años y ni siquiera han sido trasladados a un centro de reclusión y tampoco tienen una sentencia firme. Esto da cuenta del retardo procesal que existe en Venezuela, en esta nación suramericana, donde hay más o menos unos 50.000 detenidos en todas las cárceles del país. Pero vamos a ver el siguiente informe realizado por nuestro compañero Luis Laya. Bueno, esta violencia que se presenta en los calabozos de policía responde al hacinamiento brutal y a la posesión de armas de fuego de los detenidos dentro de estos calabozos de policía. El hacinamiento en las cárceles de Venezuela ha llegado a niveles gravísimos. La población detenida hoy supera los 121.000 reclusos y aproximadamente el 60% está en cárceles temporales, es decir, en sedes policiales, donde no deberían permanecer más de 48 horas y que no cuentan con las condiciones adecuadas para su permanencia. La infraestructura de estos calabozos de policía no está destinada a albergar a tantos detenidos por tanto tiempo. Desde la ONG Una Ventana para la Libertad hablan de aproximadamente 60.000 reclusos en 500 centros policiales ubicados en las ciudades, con una capacidad para menos de 20.000. Esto acarrea además irrespeto a los derechos humanos de los detenidos y aparición de enfermedades como tuberculosis, hepatitis y sarnas. Este martes 61 reclusos intentaron fugarse de 2 sedes policiales que se encuentran en zonas residenciales. Solo unos 25 fueron recapturados. Los vecinos de estas dependencias denuncian el riesgo que corren. Muchos de estos reos que se escaparon, son procesados por homicidio, o sea, realmente son presos de altísima peligrosidad. Incluso uno de estos centros, conocido como Zona 7, se encuentra al lado de un colegio. En oportunidades han intentado escaparse a través de sus instalaciones. Y un preso se escapó, saltó hacia el colegio, corrió dentro del colegio, algunos papás trataron de neutralizarlo. Expertos explican que hay normativas para la existencia de estos lugares. En Caracas, la prisión de La Planta fue eliminada por estar cerca de edificios residenciales. Ruth, y para hoy se tiene prevista una rueda de prensa por parte del presidente encargado de Venezuela en el Partido Acción Democrática en la conmemoración de un año más de esta organización política. Obviamente aquí va a responder sobre lo que ha dicho el vicepresidente del Parlamento venezolano, Stanley González. Lo ha dicho muy temprano hoy en la mañana, que el diálogo se agotó, que se ha intentado todo con el régimen de Nicolás Maduro, sin embargo no se ha podido llegar a ningún acuerdo. Es la información, Ruth, que nosotros podemos aportar hasta ahora desde la capital venezolana. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Oliver, gracias por tu reporte. Y abre en Londres un estudio selfie para la generación Instagram. Piscinas de bolas de rosa, una habitación también llena de peluches. Estos son algunos de los escenarios decorados preferidos por los visitantes ansiosos de acumular seguidores y, por supuesto, los likes, los me gusta. Una fábrica de selfies. Un lugar soñado para devotos de las fotos y las redes sociales. Este estudio londinense está diseñado especialmente para ellos. A nuestra generación le gusta subir cosas y siempre es difícil conseguir contenido, así que Selfie Factory les ofrece mucho en un solo lugar. Es una diversión sana, no estamos fingiendo que estamos en Marbella con un telón de playa de fondo o algo así. Son bastante abstractos y extravagantes y la gente simplemente viene y se saca fotos para divertir a sus amigos. Aunque el espacio es efímero, The Selfie Factory se instaló durante 6 semanas aquí en Westfield, uno de los centros comerciales más grandes de Europa. Miles de personas ya han posado en sus decorados temáticos que permiten crear imágenes extravagantes y ganar me gusta en las redes sociales. El precio
unos $12 por esta original sesión fotográfica con una veintena de opciones. Por ahora mi preferida es la del restaurante de los años 50. Me encanta ese ambiente tan gris. Estoy obsesionada con ese. Si bien la gran mayoría de los visitantes son jóvenes, la diversión no tiene edad. Jane, por ejemplo, encontró aquí una buena ocasión para crear recuerdos con sus dos hijas adolescentes de 18 y 15 años, aunque reniega un poco de las redes. Se ha convertido en una parte de la vida, creo, para las generaciones más jóvenes. Están siempre con sus teléfonos, siempre en Instagram, poniendo hashtags en todas partes. Es solo que no tenemos tiempo para eso. También tenemos trabajo. Es que mostrar una vida color de rosa en las redes sociales lleva su tiempo. Posar, cliquear, editar, compartir y esperar la repercusión. Todo por un like. Vamos a continuar con el programa revisando más noticias internacionales. Hablamos de la crisis en Venezuela, que fue por primera vez uno de los temas en el debate de los precandidatos demócratas durante el cara a cara en Houston. 10 de los aspirantes a la Casa Blanca fueron cuestionados sobre la crisis política y humanitaria que vive la nación suramericana. De manera unánime aseguraron que la presión internacional va a seguir siendo fundamental para sacar del poder a Nicolás Maduro y hayan elecciones libres y justas. La senadora Elizabeth Warren fue cuestionada tras finalizar este debate. Afirmó que bajo su mando Estados Unidos no intervendría militarmente a Venezuela. Going to make a military intervention, and Donald Trump should not be threatening to do so. We need to think about humanitarian relief. We need to open up temporary protective status for the people of Venezuela who need protection here in the United States of America. And this is one more example of why we need to be working with our allies around the world. Instead, what Donald Trump has done is he's gone on his own and pushed Venezuela closer now to Russia. That's not good for the Venezuelan people, it's not good for the safety of the world, and it's certainly not good for the United States. En Perú, la justicia decidió este jueves reducir a 18 meses el tiempo en prisión preventiva contra la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, medida restrictiva impuesta en medio de la investigación por el caso Odebrecht. Inicialmente se había determinado que Fujimori debería pasar 36 meses en detención preventiva. Ella permanece recluida en el penal anexo de mujeres de Los Chorrillos desde el 31 de octubre del 2018 al considerar que la ex candidata podría obstruir la investigación por el presunto delito de lavado de activos que se le sigue. Otra ex candidata presidencial que va a tener que permanecer en prisión preventiva es la guatemalteca Sandra Torres. La justicia ha determinado que esta mujer debe seguir la medida restrictiva mientras se determina si debe enfrentar un juicio. Este jueves se adelantó la segunda audiencia de presentación. Nuevamente Torres se ha negado a declarar. La Fiscalía Especial contra la Impunidad pidió adelantar un proceso tras señalarla de recibir $650.000 en el 2015 a través de 7 aportes que fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral. El ente acusador presentó al Ministerio Público como pruebas más de 100 intervenciones de conversaciones entre Torres y otros involucrados en el proceso. Plan para frenar la migración irregular. El Salvador ha desplegado un contingente de 800 policías, 300 oficiales de migración en zonas fronterizas. El objetivo de esta movilización, la de los uniformados, es prevenir el tráfico ilegal de personas, combatir el crimen transnacional, según lo ha reportado el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Con esta medida, además, se pretende aumentar los puestos de control y reducir el flujo migratorio hacia Estados Unidos, de México hacia Estados Unidos. El despliegue de estas patrullas ha comenzado en el punto conocido como La Achadura, fronterizo con Guatemala. Un estudio sobre si la comida en Italia ayuda a prevenir el cáncer se encuentra este año entre los ganadores del premio Antinobel en Estados Unidos. Los galardones fueron entregados en la Universidad de Harvard, en Cambridge, Massachusetts. El objetivo de los organizadores es celebrar lo inusual, homenajear a la imaginación y alentar el interés de personas en la ciencia, la medicina y la tecnología.
Vamos aquí a una pausa comercial. Revisamos lo que sucede en España. Las fuertes lluvias han dejado 3 muertos. Autoridades están reportando que hay varias líneas férreas, carreteras y aeropuertos cerrados. Estas precipitaciones han sido ocasionadas por un fenómeno meteorológico popularmente conocido como gota fría. Hasta la fecha hay alerta en zonas de la comunidad de Valencia, de Murcia y Almería. Vamos con esta noticia en desarrollo con nuestro periodista Marcelo Moncayo. Marcelo, buen viernes para ti. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes en la mañana, amigos televidentes. La costa mediterránea española está sufriendo los estragos causados por la gota fría, una de las más intensas registrada en los últimos años en el territorio español. Ha llovido considerablemente, se están causando innumerables daños materiales, pero lamentablemente lo que más hay que destacar es que hasta este momento son 3 las personas fallecidas. Según la Agencia Estatal de Meteorología, estas lluvias continuarán por lo menos hasta mediados de la próxima semana. Es una masa de aire frío que está en altura, con lo cual al ser aire muy frío en altura ya genera una inestabilidad suficiente para que se puedan generar tormentas, o en este caso suficiente para que se puedan generar tormentas debido al resto de condiciones. No hemos tenido registros importantes, pues, se han superado los 300 milímetros en 12 horas en zonas de Valencia y Alicante, pero luego también, por ejemplo, esta madrugada hemos tenido precipitaciones no solo muy persistentes, sino también han sido localmente torrenciales en zonas como San Javier, que se han alcanzado 105 milímetros en 1 hora, o en el mismo aeropuerto también de Almería, que se han alcanzado 60 milímetros en 1 hora, que ya se considera torrencial a partir de 60. Estamos incomunicados desde esta mañana, desde que ha llegado la tormenta, y se ha negado todas las calles, que parecía un río, jamás había visto eso, y ya está a punto de entrar agua hacia adentro, lo hemos pasado mal, pero bueno, al final, de alguna manera nos han rescatado. Hemos venido a trabajar y ha empezado a llover, a las 11:30 nos han dicho que no podíamos ir, pero claro, las carreteras estaban cortadas y no había manera de salir de aquí del polígono. Y nada, llevamos prácticamente desde mediodía, pues aquí, que sin noticias de nadie, sí que viendo pasar camiones de bomberos y vehículos oficiales, pero no nos han dicho nadie nada, llamando a la policía, incluso a los servicios de emergencia, pero todo colapsado. Amigos televidentes de la mañana, hay que destacar que según los datos que registra la Agencia Estatal de Meteorología en España, ya son aproximadamente hasta este momento 7 las regiones que se encuentran en alerta roja por la gran cantidad de lluvia que está cayendo. Pero las ciudades más afectadas hasta este momento son Alicante, Murcia y Valencia. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto, Marcelo. Gracias por tu reporte desde España. Hablamos ahora del presidente de Colombia, Iván Duque, que se ha reunido con la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini. El mandatario se ha referido al régimen de Nicolás Maduro, al que ha señalado como una amenaza para todo el continente. Ante la alta representante de la Unión Europea, el presidente Iván Duque reiteró las denuncias contra el régimen de Nicolás Maduro por albergar a grupos terroristas en su territorio. Defendió el llamado que hizo Colombia al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Y creo que eso es muy importante porque muestra que esto no se trata de un asunto bilateral, sino que se trata también de una amenaza continental que requiere una acción coordinada y una acción clara para enfrentar esa situación. La representante de la Unión Europea manifestó su apoyo a la atención de la crisis migratoria y condenó la decisión de grupos disidentes de retomar las armas. Se refirió a la situación en Venezuela. La Unión Europea y Colombia coinciden en la necesidad de mantener la presión para encontrar una solución política negociada que conduzca a unas elecciones presidenciales libres y creíbles. El presidente Duque agradeció a la Unión Europea por mantener al ELN en la lista de grupos terroristas. El próximo mes, en Bruselas, Colombia buscará sumar apoyo de la comunidad internacional para la atención de la crisis migratoria. Vamos a continuar con temas de Colombia. Alias Alonso, integrante de las disidencias de FARC en el suroccidente del país, ha sido abatido en un operativo del ejército. El guerrillero era el presunto responsable de una masacre en el departamento de El Cauca, donde fue asesinada la candidata a la alcaldía del municipio de Suárez, Karina García. Otras 5 personas más también. El presidente Iván Duque ha hablado sobre los resultados de la ofensiva contra estructuras criminales en la región del país. En una operación con el nombre de Operación Saúl, cayó alias Alonso, el jefe, el líder de esas estructuras criminales
al cual le reportaban Majin Buu y también alias Marlon. Tragedia en Brasil. Un incendio en un hospital en Río de Janeiro ha dejado 11 personas fallecidas. Entre los muertos hay trabajadores y pacientes de este centro médico. Las autoridades están adelantando las investigaciones sobre las causas de este fuego. Información preliminar indica que un cortocircuito en un generador habría causado las llamas. Cerca de 90 pacientes fueron desalojados y enviados a otros hospitales por la emergencia. La Cámara de Diputados de Argentina ha aprobado este jueves por unanimidad el proyecto de ley de emergencia alimentaria y nutricional. Esta iniciativa tiene como objetivo aumentar los fondos para abastecer los comedores públicos en las zonas vulnerables del país. El proyecto de ley, que deberá ser ahora sancionado por el Senado, fue presentado por partidos opositores para minimizar los efectos de la crisis económica que vive la nación, consecuencia de la devaluación del peso y también la alta inflación. La medida está contemplada para que se extienda hasta el 31 de diciembre del 2022. Otro migrante muere bajo la custodia de las autoridades estadounidenses. La Oficina de Migración de Control de Aduanas ha informado sobre el fallecimiento de un ciudadano identificado como Roberto Rodríguez, un mexicano, 37 años de edad. Permanecía en una cárcel de Illinois a la espera de su deportación. Según el reporte médico que ha sido publicado por ICE, Rodríguez presentó un hematoma subdural. El Consulado General de México en Chicago ha informado que el hombre murió el pasado martes y que se adelanta ya la documentación para el traslado del cuerpo a territorio mexicano. En Irán ha muerto la joven que se prendió fuego después de rociarse gasolina la semana pasada en protesta por la prohibición a las mujeres a asistir a partidos de fútbol que hay en la República Islámica. Esta joven trató de ir a un partido de fútbol de su equipo en el estadio Azadi de la capital, pero fue detenida, fue condenada a 6 meses de cárcel por insultar presuntamente a un policía. Tras conocer el fallo, se prendió fuego frente a la sede del tribunal. Su muerte ha generado conmoción en redes sociales, donde muchos han criticado el sistema judicial y también la actuación de las autoridades de Irán. Colapso en París. Una huelga masiva de transporte público mantiene en caos a la capital de Francia. Conductores y operadores han iniciado una huelga en rechazo a la reforma de pensiones. Esta medida paralizó 10 líneas del metro, 4 funcionan de manera parcial, solo 2 operan con normalidad, hecho que ha obligado a los ciudadanos a buscar otras alternativas para movilizarse. Esta es la primera de una larga serie de movilizaciones ya programadas contra la reforma de las pensiones promovida por el gobierno de Emmanuel Macron. El próximo lunes están convocados a un paro colectivo médicos, enfermeras, pilotos y personal de cabina de los aviones. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, ha recibido una calurosa bienvenida en una pequeña ciudad de Doncaster. El líder conservador apareció de manera sorpresiva en el mercado central, en donde ha compartido durante varios minutos con los residentes. Ciudadanos han saludado a Johnson, han aprovechado su visita para tomarse fotografías con él. Sin embargo, el momento más tenso del recorrido tuvo lugar cuando un hombre se indignó por la presencia del primer británico. Le dijo que no debería visitar la ciudad y cuestionó su intención de retirar al Reino Unido de la Unión Europea. Homenaje a la cultura mexicana. La compañía de juguetes Mattel ha lanzado oficialmente este jueves la Barbie del Día de los Muertos, la muñeca de colección que próximamente va a aparecer en los estantes. Celebra la tradicional fecha en la que los mexicanos honran a sus seres queridos fallecidos. La Barbie, que va a costar alrededor de $75, tiene un vestido largo, negro, bordado con corazones y mariposas. Su cara está pintada como una calavera y sobre la cabeza lleva una corona con mariposas monarca y caléndulas, como la popular Catrina. El presidente de Estados Unidos ha atacado a algunos de los postulantes del Partido Demócrata en un discurso desde la ciudad de Baltimore. Durante su intervención, el republicano se ha burlado en particular de Joe Biden y de Bernie Sanders con comentarios
despectivos. Criticó a otro candidato, dice que no está capacitado para llegar a la oficina oval. Todo esto lo tiene enseguida Bricio Segovia, nuestro corresponsal de la cadena aliada a La Voz de América. Adelante, Bricio. Buen día, buen viernes. Buen día y buen viernes desde la Casa Blanca, Ruth. Efectivamente, eso fue lo que ocurrió durante este debate presidencial, el tercer debate televisado entre los aspirantes demócratas a la Casa Blanca. Es un foro importante porque es el foro que tienen para llegar a los telespectadores, a la mayoría de votantes en potencia estadounidenses, y de ahí la importancia de este tipo de eventos. El presidente Donald Trump, antes de que comenzara ese debate, desde aquí, desde la Casa Blanca, nos decía a los periodistas que iba a estar siguiéndolo muy de cerca, y vaya si lo siguió, porque estuvo tuiteando a lo largo de este debate y junto a él el resto del equipo de campaña que pues espera que el presidente revalide su mandato en las elecciones presidenciales de 2020. Antes de salir de aquí de la Casa Blanca hacia un evento que tenía en agenda, el presidente dijo que respetaba a todos los aspirantes presidenciales, porque dijo literalmente que requiere valor presentarse a la Casa Blanca. Ahora bien, su versión fue un tanto diferente durante el debate. Vean. Con el sombrío espectro del socialismo descendiendo sobre el Partido Demócrata, depende de todos nosotros asegurar la supervivencia de la libertad estadounidense. Tenemos una tarea muy grande. No olviden que la gente dice que van aquí o allá, pero lo más importante es no ir por la izquierda. Es muy difícil vencer a un socialista cuando tienes un país muy rico. Los estadounidenses deben elegir entre dos visiones fundamentalmente diferentes que definirán a nuestra nación para muchas generaciones venideras. Más de 130 demócratas en el Congreso han firmado para que el gobierno de Bernie Sanders se haga cargo de la atención médica. Donald Trump comenzó a sacar ya su armamento pesado de cara a la campaña electoral y atacó precisamente a los tres demócratas que están en cabeza en los sondeos. Se tratan del ex vicepresidente de Barack Obama, Joe Biden, de la senadora Elizabeth Warren y del también senador Bernie Sanders. Estos dos representan al extremo de izquierda de los demócratas, a los que el presidente califica como socialistas, utilizando el término de una manera despectiva que se asemeja al comunismo aquí en Estados Unidos. Por lo tanto, ya sacó todas sus armas Donald Trump de cara a estas presidenciales de 2020 y tampoco perdió de vista a uno de los aspirantes a la Casa Blanca que sube en los sondeos. Se trata de Pete Buttigieg, al que dijo precisamente el presidente que nadie podía pronunciar su nombre debido a la complejidad de su apellido. Como digo, apodos, insultos ya empiezan a protagonizar esta campaña electoral aquí en Estados Unidos de cara a 2020. Ruth, devuelvo con esto la conexión al Centro Internacional de Noticias. Bueno, y en eso sí tiene razón el presidente Trump, bastante complicado pronunciar ese apellido. Bricio, gracias por tu reporte desde Washington, desde la Casa Blanca. Hablamos ahora de la crisis política en Paraguay tras una fuga casi cinematográfica. Fue el día de ayer, un policía muerto, 3 personas heridas, ha dejado un ataque armado para liberar a un delincuente que estaba bajo custodia. La banda criminal facilitó el escape de este narcotraficante, conocido como Teófilo Zamudio, alias Zamura, quien era trasladado a una cárcel de las afueras de Asunción después de comparecer ante un juez. Alias Zamura, que ahora está prófugo, ha sido identificado también como el jefe de un grupo de proveedores de cocaína a Brasil. Este hecho pues, ha desatado un temblor político en el país, le costó el puesto al ministro de Justicia. Un grupo del Comando Vermelho, la organización narcotraficante más grande de Brasil, sorprendió en una emboscada a un grupo de patrulleros en la capital del país. Los agentes transportaban a Jorge Zamudio, alias Zamura, el líder de una estructura criminal de tráfico aéreo de drogas que operaba entre los departamentos fronterizos de Amambay, Canindeyú y Concepción. El delincuente fue liberado en el asalto al furgón penitenciario. Era llevado de vuelta a la prisión donde permanecía recluido minutos después de haber declarado ante la justicia por lavado de dinero. Unos 10 hombres que se desplazaban en 4 camionetas abrieron fuego contra los oficiales, quienes no lograron impedir que los custodios del vehículo que trasladaba al interno pudieran reaccionar a tiempo para repeler el ataque.
Un policía murió en el suceso. Entre los heridos hay 2 uniformados y un civil. En su fuga, los atacantes quemaron 3 autos sobre la avenida Costanera Norte en la capital paraguaya. Zamora, indicado como jefe de proveedores de cocaína a Brasil, tras adquirirla en Bolivia y Perú, había sido capturado en octubre de 2018. El asalto provocó la renuncia del ministro de Justicia Julio Ríos, tras repetidos incidentes en varios centros penitenciarios del país durante los últimos meses. Ante los graves hechos registrados el día de hoy en la Costanera, tomé la decisión de aceptar la renuncia del ministro de Justicia Julio Ríos y se dispuso el relevo del comandante de la policía Walter Vázquez. La Fiscalía anunció que estudiará si hubo complicidad de las instituciones penitenciarias. Vamos a saludar en Asunción, en Paraguay, a José Amarilla. Él fue director de inteligencia del Ministerio del Interior, especialista también en inteligencia estratégica y consultor en seguridad. Gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Bienvenido. Gracias, Ruth. Buenos días, mucho gusto y un saludo a la teleaudiencia de NTN. Gracias, señora Amarilla. ¿Qué pudo haber pasado el día de ayer? De la información que se conoce, este señor era trasladado a una audiencia, devuelto nuevamente a la cárcel y de pronto fue liberado en una escena casi cinematográfica, según pues, se ha podido conocer. Hay un saldo lamentable, un policía muerto, hay otras personas heridas y un prófugo de la justicia. ¿Qué pudo haber fallado ahí? Bueno, evidentemente se trató de una circunstancia de liberación facilitada por una filtración de información desde las instituciones. De hecho, el director del penal donde se encontraba recluido, el señor alias Zamora, fue detenido ayer a la tarde. Está en este momento privado de libertad bajo sospecha de haber participado del esquema de liberación del presidiario. Se trató de un atentado clásico, probablemente el más grave, llevado a cabo en la capital de Paraguay en los últimos 20 años. Y bueno, el liberado es el equivalente del Señor de los Cielos, digamos. Él era la persona que manejaba una flota aérea de aeronaves para la provisión de cocaína, fundamentalmente al Brasil, en la zona fronteriza con el Paraguay, cocaína proveniente de Bolivia, de Perú y de Colombia. Ahora, esto, señora Amarilla, sabemos ha tenido una repercusión política importante. El presidente Abdo Benítez aceptó la renuncia del ministro de Justicia. También hay un alto jefe de la policía que ha sido removido de su cargo. ¿Cuánta implicación tiene este tipo de hechos en el hecho de poder calificar de ineficiente la actividad de un funcionario determinado? Bueno, mire, la renuncia del ministro de Justicia, según lo que entiendo, obedece más al hecho de que la falla de seguridad y la aparente complicidad, digo, reitero con mucho énfasis, aparente complicidad de funcionarios se dio bajo la égida del Ministerio de Justicia propiamente, porque el Ministerio de Justicia en el Paraguay tiene una Dirección General de Prisiones y esta Dirección General de Prisiones es la que delega la autoridad del gerenciamiento de cada centro penitenciario a funcionarios que tienen un rango de directores generales. Según la legislación local y la reglamentación, el director del penal es quien se hace responsable de prever las medidas de seguridad para el traslado de los presidiarios de alta peligrosidad cuando estos son convocados por el Poder Judicial para deponer, para declarar en los juicios abiertos en su contra. En este caso hubo una falla muy suspicaz, muy sospechosa, de parte del director del penal de Emboscada. Es un penal de máxima seguridad que se encuentra a unos 50 kilómetros al norte de Asunción y que ofrece pocas vías de escape para el caso de traslado, o sea, para el caso de un ataque como el que se produjo anteayer. Además, el director del penal solicitó una cobertura de rutina a una comisaría local cercana al penal, lo cual era completamente incondicente, es decir, incoherente con las medidas protocolares de seguridad que han sido adoptadas a partir del año 2016. Por eso el director del penal más unos 7 guardias presidiarios, que aquí los llamamos guardias de cárceles,
fueron detenidos, están en este momento detenidos. Uno de los guardiacárceles aparentemente que acompañaba a la comitiva facilitó un teléfono al narco liberado y luego trató de deshacerse del aparato, pero este fue recuperado por los investigadores policiales y está en ese momento bajo pericia del Ministerio Público. Es un caso de corrupción sumamente grave, sus implicancias políticas digamos que desestabilizan en cierto modo al gobierno del presidente Mario Abdo Benítez, pero también abren la posibilidad de crear protocolos mucho más estrictos para el manejo de este tipo de presidiarios. Lo más significativo probablemente es que la audiencia que se tendría que haber llevado a cabo el 11 de septiembre a las 8 de la mañana fue finalmente desconvocada por el Ministerio Público media hora antes de su realización. Es decir, la movilización de este presidiario, cuya noticia se conocía desde el 5 de agosto, no en forma pública, pero sí por parte de las autoridades, su traslado y luego su regreso, el momento en que se produce el atentado, realmente no tuvo ningún propósito de justicia ni un propósito ni se realizaron los trámites que tendrían que haberse hecho. Vamos a agradecerle José Amarilla, exdirector de Inteligencia del Ministerio del Interior, ha estado con nosotros aquí desde Paraguay, hablándonos de este tema en particular, lo sucedido el día de ayer con la liberación de una persona que estaba detenida, fue a dar declaraciones y al volver a la penitenciaría o a la cárcel, pues huyó con la ayuda de otras personas. Gracias por haber estado con nosotros aquí en la mañana. Gracias a ustedes y un saludo para todos para toda la audiencia. Gracias. Vamos aquí a otro corte comercial en los televidentes. Más adelante con un repaso o actualización de la información internacional en NTN 24.